Matemáticas financieras. Tema 1. Introducción. Interés simple e interés compuesto. Hola. En este primer tema de matemáticas financieras vamos a enseñar algunos de los conceptos fundamentales para poder avanzar en los temas siguientes. Algunas de estas herramientas son incluso útiles para tomas de decisiones que no son tan financieras como pudiera uno pensar en un primer momento. Por ejemplo, si usted quiere comprar un vehículo y no sabe qué marca escoger, si usted tiene una idea de cuántos serían los gastos de mantenimiento mensuales y cuánto el valor de recuperación, además del precio de compra en estos momentos, usted podría usar algunas de las herramientas de matemáticas financieras para saber cuál de los dos le resulta mejor negocio. Por eso, a lo largo de este curso, vamos a tratar de poner ejemplos de la vida real y casos que han sucedido realmente para que se vea la aplicabilidad práctica de estas herramientas. La definición de matemáticas financieras es el uso de herramientas matemáticas para el estudio de las operaciones financieras. Una operación financiera va a ser el intercambio de capitales equivalentes en diferentes momentos de tiempo. Algunos ejemplos de operaciones financieras que son bastante comunes son, por ejemplo, mantener una cuenta de ahorros, o bien pedir un crédito para comprar un vehículo, para comprar una vivienda, o incluso en la tarjeta de crédito para hacer gastos de consumo. Las operaciones financieras están muy frecuentemente vinculadas con nuestro modo de vida. El estudio de las matemáticas financieras es eminentemente práctico. Por eso es que para poder estudiarlo vamos a hacer uso de ejercicios y de resolución de problemas que van a estar muy vinculados con la vida real. El primer concepto que debemos manejar a la hora de estudiar matemáticas financieras es el de la tasa de interés. La tasa de interés para los economistas es el precio del dinero, es decir, el precio que vamos a pagar por el uso de recursos financieros. En general, cualquier actividad necesita recursos y al ser estos escasos hay que pagar por su uso. El objetivo de toda inversión cuando la llevamos a cabo es recuperar la cantidad que invertimos, pero además queremos una cantidad adicional que va a ser nuestra ganancia y que vamos a denominar rendimiento de la inversión y que, entre otros factores, depende principalmente de la tasa de interés y del riesgo asociado a la inversión. Los intereses es el monto que vamos a pagar por usar recursos financieros. Depende de tres factores principales: el monto de capital asociado a la operación financiera, la tasa de interés acordada dentro del contrato y el plazo establecido. A la hora de hacer el cálculo de intereses, podemos hacerlo de dos maneras: con interés simple o con interés compuesto. El interés simple se calcula manteniendo constante el capital. Es decir, calculamos los intereses siempre sobre el mismo monto de capital. Esto se basa en el supuesto de que un activo produce el mismo rendimiento en periodos similares. Por ejemplo, si alquilamos un local comercial y establecemos un canon de arrendamiento mensual, el monto de dinero que pagamos todos los meses por ese alquiler es el mismo durante el periodo de tiempo que establece el contrato. En este caso, los intereses no ingresan al capital. Viéndolo gráficamente, tenemos un capital que genera unas cajitas de intereses en diferentes periodos de tiempo que son iguales. La fórmula para calcular el interés simple requiere de el tiempo, la tasa de interés y el capital inicial, y se calcula de la siguiente forma: el capital multiplicado por la tasa de interés multiplicado por el tiempo. Veamos un ejemplo. Si tenemos 1000 unidades monetarias de capital y lo colocamos a una tasa de interés del 20% anual durante 3 años, el monto que vamos a recibir de intereses al cabo de los 3 años van a ser 1000 unidades monetarias multiplicadas por 20% multiplicadas por 3 años, con lo cual vamos a recibir 600 unidades monetarias a lo largo de los 3 años. Para el cálculo del interés simple lo podemos hacer bajo el cálculo ordinario o el cálculo exacto. En el cálculo ordinario vamos a tener meses de 30 días para un total de 360 días anuales, mientras que en el exacto trabajaremos con los días exactos que tenga el año sobre el que estemos calculando, es decir, 365 o 366. Y dependiendo del mes en el que nos encontremos, usaremos 31 días, 30 días o en el caso de febrero, 28 o 29 días dependiendo del tipo de año en el que estemos. El interés exacto hace que se pague una menor cantidad de intereses que en el ordinario.
Veamos un ejemplo. Si tenemos 1000 unidades monetarias de capital con una tasa de interés del 20% anual y un plazo de un mes, si hacemos el cálculo ordinario, vamos a tener 1000 unidades monetarias multiplicadas por el 20% anual, multiplicado por 30 días entre 360 días, lo cual nos remunerará un 16,66 unidades monetarias. En el caso del cálculo exacto, tendremos 1000 unidades monetarias multiplicadas por 20% por 30 días entre 365 días, lo cual nos dará 16,43 unidades monetarias de intereses. Muy importante, cuando trabajamos en matemáticas financieras, la unidad de tiempo debe ser la misma tanto para la tasa de interés como para el plazo. Es decir, no podemos tener una tasa anual y unirla a un plazo, por ejemplo, mensual. Veamos este caso. Si tenemos 24% de tasa anual y queremos calcularla para un mes, no podemos multiplicarlo por 1, sino que lo debemos multiplicar por 1 entre 12, o lo que vendría siendo lo mismo si utilizamos el cálculo ordinario, 30 días entre 360 días, con lo cual tendremos la fracción de año que representa un mes para esa tasa de interés anual. Igualmente podemos transformar esa tasa anual de 24% en una tasa mensual de 2%, con lo cual podríamos usar un mes como referencia. Pero siempre la unidad de tiempo de la tasa de interés debe ser la misma que la del plazo. La segunda fórmula de cálculo de interés es el interés compuesto. Este se produce cuando los intereses recibidos al final del periodo se incorporan al capital inicial del periodo siguiente. Esa incorporación de los intereses al capital inicial del periodo siguiente se conoce como capitalización de intereses. En este caso, al capitalizar los intereses, vamos a recibir un pago de interés sobre los intereses que ya hemos recibido. Al calcular el interés compuesto vamos a necesitar los mismos factores que necesitamos en el interés simple, es decir, la tasa de interés, el capital y el tiempo, pero esta vez el tiempo va a funcionar en forma exponencial. Veamos la fórmula. Los intereses recibidos en un periodo de tiempo van a ser igual al capital multiplicado por 1 más la tasa de interés elevada al periodo de tiempo en el cual vamos a tener colocados los recursos menos el capital. Veamos el ejemplo. Capital inicial de 1000 unidades monetarias con una tasa de interés del 20% anual y un plazo de 3 años. Serían 1000 unidades monetarias multiplicadas por 1 más el 20% elevado a la 3 menos 1000 unidades monetarias, lo cual nos va a dar 728 unidades monetarias superiores a las 600 que obtuvimos en el interés simple. Veamos el ejemplo ya visto periodo por periodo. Fíjense, tenemos 1000 unidades monetarias de capital inicial y ganamos 200 de intereses, con lo cual nuestro capital final van a ser 1200 unidades, que van a pasar a ser nuestro capital inicial del periodo siguiente. De esta manera, fíjense que ya no ganamos 200 unidades monetarias de intereses en el segundo periodo, sino 240, porque los 200 del periodo anterior han ganado intereses también. Finalmente, en el periodo 3, nuestro capital inicial va a ser el capital final del periodo 2, es decir, 1440, que al calcular los intereses son 288. Fíjense que de esta manera obtenemos los mismos 728 unidades monetarias de intereses que habíamos tenido anteriormente. Cuando hacemos una inversión y la tasa de interés va a ser calculada utilizando interés compuesto, es importante definir ese rendimiento que nos están ofreciendo, si están hablando de una tasa nominal o de una tasa efectiva, y de qué periodo de tiempo estamos hablando. La tasa nominal es normalmente la que aparece en el contrato o lo que aparece en la oferta, es decir, si yo tengo una cuenta de ahorros y el banco me ofrece 5% anual, esa es una tasa nominal. La tasa efectiva es la que realmente se cobra al final del periodo de tiempo, es decir, la cantidad de intereses totales que obtendríamos al cabo de un año del momento que yo hice esa inversión inicial. Obviamente aquí estamos tomando en cuenta que no vamos a hacer retiros a lo largo del año, es decir, de mi capital inicial vamos a ir depositando todos los meses los intereses que vamos devengando. El periodo entonces va a ser el tiempo que va a transcurrir, en este caso estamos hablando de un año. Veamos un ejemplo. Con una cuenta de ahorros con 1000 unidades monetarias iniciales al 5% anual, al cabo de un año, ¿qué vamos a tener? Si la cuenta de ahorros deposita los intereses cada mes, fíjense que el capital final de cada mes va a ser un poquito superior al que teníamos al inicio. Y los intereses se van a ir capitalizando para obtener unos intereses totales al final del año de 51,16.
Si se fijan en la columna de los intereses, estos van a ir subiendo cada mes, sencillamente porque nuestro capital inicial va a ser superior al que teníamos en el mes anterior. La tasa efectiva anual en este caso es de 5,12%. Hagamos ahora el cálculo en forma directa. Calculemos primero la tasa efectiva mensual. Si me ofrecieron 5% anual, pero me van a pagar los intereses cada mes, la tasa mensual va a ser 5% dividido entre 12, con lo cual voy a tener una tasa de 0,41,66. Veamos cuánto sería mi capital final. Serían 1000 unidades monetarias multiplicados por 1 más 0,4166, que es la tasa mensual, elevada por 12 meses. Es decir, que al final del periodo de un año voy a tener 1051,16. ¿Cuál es entonces mi tasa efectiva anual? Mi tasa efectiva anual va a ser 1 más 0,4166 elevada a la 12 menos 1, con lo cual obtenemos el 5,12% que habíamos obtenido en el ejemplo anterior. Veamos otro ejemplo. Si hacemos una inversión de 20.000 unidades monetarias a 5 años a una tasa de 24% anual pagadera semestralmente, ¿qué obtendríamos? Lo primero es pasar tanto plazo como tasa de interés al periodo de capitalización que nos están ofreciendo. En este caso, los 5 años se convierten en 10 semestres y el 24% anual lo vamos a dividir entre los 2 semestres del año para convertirlo en un 12%. De esta manera serían 20.000 multiplicado por 1,012 de la tasa semestral elevado a los 10 semestres que equivalen los 5 años. De esta manera tendríamos un capital final de 62.116,96. Nuestra tasa efectiva anual en este caso sería 1 más 0,12 de tasa semestral elevado por los 2 semestres, menos 1, con lo cual nuestra tasa efectiva anual va a ser de 25,44%. ¿Qué sucede si en lugar de tener una capitalización semestral fuera trimestral? En este caso, los 5 años multiplicados por 4 trimestres que tiene el año se convertirían en 20 trimestres y la tasa efectiva trimestral sería de 24% dividida entre los 4 trimestres y equivaldría a un 6%. Con lo cual, 20.000 unidades monetarias multiplicadas por 1 más 0,06 elevada a la 20 nos daría 64.142,71. En este caso, la tasa efectiva anual sería 1 más 0,06 elevado a la 4 menos 1, equivalente a una tasa efectiva anual de 26,24. Hagamos un primer ejercicio. Si le ofrecen colocar 1000 unidades monetarias a una tasa del 15% por 3 años, ¿cuál sería el cobro de intereses si usa interés simple? ¿Y cuánto sería si usa interés compuesto? La segunda parte de la pregunta, ¿cuánto será su capital final usando interés compuesto? La tercera parte, si en el caso del interés compuesto la capitalización es bimestral, ¿cuál sería su capital final? Veamos. Calculamos los intereses usando interés simple. Serían 1000 por 15% por 3 años y equivaldría a 450 unidades monetarias. Usando interés compuesto serían 1000 unidades monetarias multiplicado por 1 más 0,15 elevado a la 3 menos 1000. De esta forma tendríamos 520,88 unidades monetarias. Veamos nuestra siguiente respuesta. ¿Cuál sería ese capital final usando interés compuesto? Pues serían 1000 unidades monetarias multiplicado por 1 más 0,15 elevado a la 3 y eso equivaldría a 1520,88, que sería el mismo resultado que tomar los intereses que calculamos en la parte anterior y sumarle las 1000 unidades monetarias de capital inicial. Si la capitalización es bimestral, como nos dice la pregunta 3, vamos a ver, el interés efectivo bimestral sería equivalente a 2,5% bimestral, que se obtiene dividiendo el 15% anual entre los 6 bimestres que tiene el año. El interés efectivo anual sería entonces 1000 unidades monetarias multiplicado por 1 más 0,025 elevado a los 18 bimestres. ¿Por qué? Porque serían los 3 años multiplicados por los 6 bimestres
que tiene cada año. Es decir, 6 por 3, 18, y obtendríamos 1.559,7 unidades monetarias. Si ustedes se fijan, en la medida que tenemos una capitalización más frecuente, el interés compuesto va a aumentar esos intereses que vamos a obtener al final. Hagamos un segundo ejercicio. Si una inversión capitaliza trimestralmente y le ofrecen una tasa nominal de 12%, ¿cuál es su tasa efectiva anual? Volvemos a las fórmulas que hemos usado anteriormente. Nuestra tasa efectiva trimestral sería de 12% dividido entre 4 trimestres, equivalente al 3%. Nuestra tasa efectiva anual sería 1 más 0,03 elevado a los 4 trimestres que tiene un año, menos 1, lo cual nos representaría una tasa efectiva anual del 12,55%. Como último ejercicio de este tema, hagamos uso de la hoja de cálculo haciendo el ejemplo de la diapositiva número 19 utilizando esta herramienta. Como último ejercicio, tomemos el ejemplo de la diapositiva 19, donde teníamos una cuenta de ahorros con un capital inicial de 1.000 unidades monetarias, colocado al 5% anual con capitalización mensual, y estimemos cuánto tenemos al cabo de un año. Comencemos colocando los parámetros de nuestro cálculo. Lo primero es el capital, que es de 1.000 unidades monetarias. Segundo factor es la tasa de interés, que es de 5% anual. Y finalmente el plazo, que es de 12 meses. Comencemos colocando los meses. Después colocamos el capital inicial, el capital final y los intereses que vamos a obtener en cada periodo. Ajustemos la columna y comencemos. Hagamos una primera llamada a nuestro capital inicial. Calculemos los intereses, que serán equivalentes a estas 1.000 unidades monetarias iniciales, multiplicado por nuestra tasa de interés, a la que vamos a fijar oprimiendo F4, y lo vamos a dividir entre 12. Es conveniente siempre formatear las celdas porque hace mucho más fácil el ver las cifras. En este caso vamos a dejarla con 2 decimales. Nuestro capital final entonces va a ser nuestro capital inicial más los intereses que hemos calculado. Nuestro capital inicial del segundo periodo va a ser el capital final del periodo anterior, y el cálculo va a ser exactamente igual. Fíjense que fijamos la tasa de interés, con lo cual vamos a copiar la misma fórmula. Fíjense que nos dio un poquito más en los intereses, y la fórmula del capital final va a ser exactamente la misma. Lo copiamos. De aquí en adelante lo que podemos hacer es copiar todo hacia abajo, porque ya la fórmula está completa. Fíjense que si queremos ver cuánto fue, ¿se acuerdan que obteníamos 1.051,16? Fíjense que lo volvimos a obtener y vamos a calcular el total de intereses utilizando la suma. Fíjense que nos dan los 51,16 unidades monetarias de intereses. En este tema vimos el concepto de capitalización, que puede realizarse a través de interés simple o interés compuesto. En los próximos temas ahondaremos en el uso de esta herramienta.